Hola, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio metodológico que hemos denominado Construcción de Instrumentos de Recolección de Información como parte de los esfuerzos que se realizan desde el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED para poder ayudar, para poder complementar la formación del estudiantado de TFG de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Warner Ruiz y soy académico del Centro de Investigaciones. Como el nombre lo menciona, lo que vamos a trabajar es en términos generales algunas sugerencias, algunas ideas que se deben de considerar a la hora de construir instrumentos de recolección de información cuando ustedes estén en sus procesos de trabajo final de graduación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED. Y es que, tal como habíamos hablado en otro momento, un elemento fundamental dentro del proceso de investigación es tener esa claridad de dónde vienen las cosas, lo que nosotros llamamos una coherencia metodológica. Y recuerden que en este caso, un elemento clave dentro de nuestro trabajo final de graduación es el problema. Del problema usted va a derivar también entonces el objetivo general y del objetivo general tiene que derivar los objetivos específicos, es decir, esos elementos a través de los cuales usted va a trazar una ruta para poder llegar a darle una respuesta al problema y poder obviamente conseguir entonces la propuesta en el objetivo general. De este objetivo específico, o de estos objetivos específicos, deriva también entonces las variables y las categorías que los habíamos hablado en otro conversatorio. Una vez que yo defina operacionalmente entonces estas variables o estas categorías según el enfoque, ya sea quali, es decir, categorías o quanti, variables, yo operacionalizo eso. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que habíamos conversado. Recordar que la variable es cualquier característica, número, situación o cantidad que puede medirse, que podemos cuantificar y que de ahí entonces vamos a derivar una serie de indicadores que me van a permitir en la operacionalización de la variable tener más claridad sobre de repente qué tipo de instrumento me puede funcionar. Y la categoría, por su lado, una categoría se refiere a una clasificación o una agrupación de datos que se utilizan básicamente en investigaciones de carácter cualitativo para organizar y dar sentido también a grandes volúmenes de datos. Habíamos puesto un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la efectividad de las estrategias de mediación de conflictos implementadas por los docentes en la mejora de la convivencia estudiantil en el Liceo Pejivalle? Cuyo objetivo general es el análisis de la efectividad de las estrategias de mediación de conflictos implementadas por los docentes en la mejora de la convivencia estudiantil en el Liceo de Pejivalle y uno de varios objetivos específicos. Recuerden que tiene que existir varios objetivos específicos. Determinar la efectividad de las acciones establecidas en los protocolos de convivencia estudiantil realizadas por las personas docentes, etc. Y de ahí voy a derivar la variable, que en este caso sería cuantitativo efectividad de las acciones establecidas en los protocolos de convivencia estudiantil. A partir de eso, entonces yo determino qué es lo que me interesa y una vez que yo tengo claro qué es lo que me interesa, pues entonces empiezo a preguntarme cómo o qué de esta variable específica voy a medir. Y ahí entonces de repente yo empiezo a generar algunas ideas que después podemos convertirlas entonces en indicadores. La cantidad de acciones implementadas, número de incidentes de conflicto, capacitación recibida por los docentes, percepción de la efectividad de la acción. Son algunas solo de este ejemplo que estamos poniendo. Y obviamente pues esto lo operacionalizamos, en el caso del enfoque cuantitativo, a través de una definición conceptual, operacional e instrumental que habíamos conversado en una presentación anterior, y también desde la perspectiva de la categoría, pues teníamos un ejemplo muy similar. Vean que igual se deriva de un problema, de ese problema tenemos el objetivo general, del objetivo general tenemos un objetivo específico, y de ahí derivamos las categorías. Una de estas categorías es las percepciones de efectividad del estudiantado y a partir de eso tenemos que preguntarnos, ¿qué me interesa valorar de esa categoría? Una vez que ya yo tengo claro, entonces nuevamente, ahí empiezo a generar esas dimensiones desde lo cualitativo, las experiencias de los estudiantes, la afectación de la percepción, etcétera, etcétera. Pero ahí ustedes lo empiezan un poco a valorar y pues también lo cualitativo lo tenemos que operacionalizar, básicamente con una definición operacional, perdón, una definición conceptual y una definición instrumental. Básicamente las dos últimas columnas. Acá tenemos otro ejemplo
un poco para poder ir viendo esta coherencia metodológica. Vean que en la primera columna tenemos el problema, de ahí nos llevamos al objetivo general, de ese objetivo general derivamos varios objetivos específicos, aquí por un tema de explicación, solo estamos viendo un ejemplo. De este objetivo específico deriva la variable y de las variables van a derivar esos indicadores que a mí me interesa medir. Por ejemplo, las acciones implementadas, los incidentes. Entonces, yo tengo que ponerme a reflexionar qué es de repente lo que me funciona más. Ya yo sé que voy a trabajar con un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque decidí trabajar con variables. ¿Verdad? Por determinada razón que en otro momento podemos conversar, yo consideré que el enfoque cuantitativo era el enfoque que me sirve para hacer trabajo. ¿Verdad? Que tampoco es porque simplemente se me ocurre un enfoque. Hay razones de peso detrás de la determinación de los enfoques. Entonces, de repente yo quiero hacer un análisis de indicadores, por ejemplo, perdón, a mí me interesa medir las acciones implementadas y a partir de eso entonces yo me voy a ir a ver el análisis de indicadores. ¿Qué es lo que dice la estadística en relación con los incidentes en ese contexto particular para saber cuáles son las acciones que se registran en documentos oficiales, por ejemplo? Para el segundo indicador, voy a también a generar dentro del mismo análisis de indicadores el instrumento que estoy haciendo, que lo voy a denominar así. Voy a generar dos preguntas que me permitan ver cuáles son los incidentes con mayor cantidad de situaciones registradas, por ejemplo. Y de repente para eso también voy a hacer una guía de observación no participada en la cual yo pueda cuantificar también las cosas. La capacitación recibida, por ejemplo, voy a hacer un cuestionario y de ahí las preguntas uno, 2 y 3. Voy a hacer una escala de medición de actitudes, la pregunta uno y 2. Para la siguiente dimensión, vean que voy a utilizar nuevamente esa misma escala, pero ya las preguntas 3, 4 y 5. Y para esa misma indicador, percepción de la efectividad, voy a utilizar la misma escala de observación, pero ya serían la pregunta 4, 5 y 6, etcétera. Es decir, viene una secuencia, vean, desde el color verde, viene una secuencia. Sobre los instrumentos, compañeras y compañeros que están observando esta grabación, es importante señalar que si la persona investigadora va a confeccionar un instrumento para su investigación, para su TFG, requiere pensar no solo el enfoque que va a utilizar, que puede ser cualitativo, cuantitativo, y de ahí seguir esa ruta metodológica que estábamos hablando, sino también de repente qué tipo de instrumento me va a funcionar más y a partir de eso generar las preguntas. Tal vez la investigación requiere algunos datos que representan información general, como el sexo, como la edad, como la ocupación, las cuales son simplemente a veces de registro. Muchas veces no las utilizamos, simplemente lo preguntamos por preguntarlo porque vemos que otra gente lo pregunta. Pero esto tiene que ser entonces pensado, también tiene que ser reflexionado. Si yo voy a preguntar por el sexo de las personas participantes, la edad y la ocupación, pues tengo que darle algún uso, no simplemente decir 50% fueron hombres, 50% fueron mujeres. Eso no tiene como mayor implicación si no lo logro asociar. Si en todo caso quieren preguntar eso, pues pueden preguntarlo, pero lo más importante siempre va a ser entonces ese elemento que se va a derivar de las variables que les va a dar a ustedes los insumos para poder formular los resultados de su trabajo final de graduación. Hernández Sampieri y Mendoza Torres nos proponen que algunos instrumentos del enfoque cuantitativo son los cuestionarios, las escalas de medición, que pueden ser tipo Likert, diferencial semático o Goodman, pero también pueden ser otros instrumentos. En la parte de abajo ustedes lo tienen. Análisis de contenido cuantitativo, la observación, las pruebas estandarizadas, los análisis de indicadores, los instrumentos ya creados específicamente para el enfoque. Esto son algunos ejemplos que nos dice Hernández Sampieri y Mendoza Torres. Desde lo cualitativo, en la parte superior, nos sugiere bitácoras de campo, observación, entrevistas, grupos focales o de enfoque, documentos, artefactos, biografías e historias de vida. En los métodos mixtos, realmente como estamos haciendo una combinación de enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, realmente depende mucho de la variable o de la categoría que usted vaya a medir, pero en general no hay que ser tan estricto. En esto no nada está escrito en piedra. Un cuestionario, por ejemplo, que normalmente tendemos a relacionar con el enfoque cuantitativo,
yo puedo también introducirle elementos cualitativos que me permiten cualificarlos, inclusive hasta trabajarlos en un programa específico para procesamiento de datos cualitativos como el Atlas T, por decirle solo un ejemplo. Pero aquí ven que Hernández Sampieri y Mendoza Torres nos dicen todos los instrumentos se pueden utilizar para el enfoque mixto. Y realmente eso es completamente cierto, ¿verdad? Inclusive las guías de observación que a veces uno pensaría que son muy cualitativas, si uno las hace cerradas, podría convertirlas también entonces en unas guías más de carácter cuantitativo, en la cual uno pueda de repente medir situaciones observadas. Entonces depende mucho de la pericia de la persona investigadora. Por eso, aunque ahora más adelante les voy a mostrar algunos que normalmente se relacionan con lo quali o con lo quanti, no quiere decir que sean los únicos. Ok, aquí tenemos algunas sugerencias también de Campos Céspedes. Vean que nos dice que si yo estoy haciendo una investigación de carácter exploratorio y mi enfoque es cualitativo, ella sugiere la observación documental, la observación participante, el grupo de discusión. Pero si yo estoy haciendo acá un enfoque explicativo, pues de repente nos sugiere el enfoque cuantitativo con un cuestionario, con una codificación o con una semántica cuantitativa. Entonces aquí les dejo a ustedes este ejemplo también para que ustedes lo puedan valorar, que nos hace otra persona autora. Sobre las técnicas y los instrumentos desde el enfoque cuantitativo, compañeras y compañeros. Ojo, y no quiere decir, repito, que sean las únicas. De hecho, aquí yo mismo se las estoy poniendo, no únicas. Pero normalmente tenemos las técnicas relacionadas con las encuestas, con la entrevista y con la observación. Y es que cuando estoy hablando de la encuesta, es una técnica basada en las respuestas que ofrece una población específica sobre un tema particular, sobre un tema específico, y limita las preguntas a un instrumento precodificado. El instrumento por excelencia de una encuesta es el cuestionario. Esta técnica me permite distinguir hechos objetivos y actitudes, así como opiniones subjetivas. De opiniones subjetivas, perdón. Distingue entonces lo objetivo de lo subjetivo. Me permite ordenar y clasificar conforme a las variables. Ya vimos de dónde salían y en otro conversatorio habíamos hablado un poquito más en detalle el tema de las variables. Y evita el error en la muestra, en el diseño del instrumento, en el trabajo de campo y en el procesamiento de los datos. Otra de las técnicas que es importante también dentro del enfoque cuantitativo, y vean que uno podría pensar que es como muy quali, pero es la observación, porque establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho observado. Y en ese sentido, brinda información que solo a través de la observación yo puedo visualizar. Yo puedo preguntarle a una persona docente si él realiza planeamiento y me puede decir que sí o no, pero de repente, solo observando, yo puedo saber si realmente una clase está preparada, planificada o no, o inclusive hasta de repente teniendo el documento, ¿verdad? Entonces, las observaciones no necesariamente son instrumentos cuales, son también instrumentos que uno los puede diseñar para el enfoque cuantitativo. Y la entrevista también, de repente, haciendo entrevistas administradas con preguntas más de carácter cerrado, pues me permite entonces tener una percepción diferente a lo tradicional que es el cuestionario. Para el caso del enfoque cuantitativo se sugieren entrevistas estructuradas. Y tenemos los escalamientos que son súper utilizados en el enfoque cuantitativo. El escalamiento de Likert es un instrumento común en cuestionarios que mide actitudes o percepciones mediante una escala de respuestas graduales. La escala de Goodman está súper interesante porque nos permite valorar patrones acumulativos dentro de un mismo instrumento. Y las escalas de diferencial semántico, que lo que me permiten entonces es evaluar actitudes utilizando pares de adjetivos opuestos, bueno, malo, fuerte, débil, y mayormente son de carácter visual, porque se utiliza mucho con niños que todavía no leen o con personas analfabetas que necesitan un acompañamiento más visual. Peñalosa aquí también nos genera otras recomendaciones, por ejemplo, para la observación. Él nos dice que si yo voy a hacer una observación de tipo participante, puedo utilizar un registro anecdótico, un cuaderno de protocolo, un diario de campo. Si mi observación es una no participante, yo puedo utilizar una guía de observación, una lista de frecuencia, lista de cotejo, etcétera. Si yo voy a hacer una encuesta que puede ser administrada o autoadministrada, puedo utilizar cuestionarios, pruebas, videos, grabadoras.
La entrevista, si es estructurada un guión, si no estructurada una libreta de notas, conforme vaya generando preguntas y sobre la marcha yo puedo ir creando otras, etcétera. Algunos ejemplos, entonces, compañeras y compañeros, de este enfoque de instrumentos dentro del enfoque cuantitativo. Vean, por ejemplo, entonces, que el cuestionario, como les mencionaba, yo tengo a veces la primera parte del cuestionario donde yo lo que hago es solicitar información más de carácter general de la persona participante sobre su sexo, sobre su edad, de repente situación académica, experiencia. Entonces, esta es algo que es muy común en todos los instrumentos, pero repito, si yo lo voy a preguntar es porque le voy a dar algún sentido. Yo voy a hacer algún cruce de información, por ejemplo, para saber si los hombres tienen una tendencia diferente a las mujeres, o si yo tengo más años de experiencia, tengo una tendencia diferente a si tengo menos años de experiencia. Y tiene pues preguntas, en este caso de selección única, o de repente puede ser de selección múltiple. Ustedes pueden ver en la parte superior con preguntas de sí o no, que a veces son buenas, a veces no son buenas, depende del tipo de pregunta. Y también es muy común en los cuestionarios utilizar también escalamientos dentro de los mismos cuestionarios. Aquí tengo un ejemplo de una escala de Likert. Creo que más adelante les pongo otra también. Vean que entonces en este caso eh, doy primero una explicación sobre cuál es la determinación de los números, totalmente en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y las preguntas para que la persona pueda indicarlo. Este es el escalamiento de Goodman. Un escalamiento de Goodman, recuerden que es el que nos permite valorar procesos acumulativos, valoraciones de carácter acumulativo. Vean, por ejemplo, ¿está dispuesto a permitir que inmigrantes vivan en su país? Pues sí o no. Si la persona contesta que no, todo bien. ¿Está dispuesto a permitir que inmigrantes vivan en su comunidad? Pues aquí uno esperaría que la persona también conteste que no, porque si no está dispuesta a que vivan en el país, jamás está dispuesta a que vivan en su comunidad. Que vivan en su vecindario, está dispuesto a la cual, por ejemplo, a que inmigrantes vivan al lado suyo. Eh, no, puede ser que sí. Permitiría que su hijo se casara con un inmigrante. Entonces, ojo acá, si de repente dice, ok, yo estoy de acuerdo con que su hijo se case con un inmigrante, pero puso que sí y en todas las demás no, eso me lleva a pensar que hay algo, una situación que debería reflexionar en torno a las respuestas de esta persona participante, porque vea que es de carácter acumulativo. Primero yo empiezo, ¿está de acuerdo en el país? ¿Está de acuerdo en su comunidad, en su provincia, en su estado? ¿Está de acuerdo en su vecindario, en su cantón? ¿Está dispuesto a tener un vecino? ¿Está dispuesto a tenerlo en su familia? Vean cómo es la misma pregunta, pero cada vez va permitiendo tener una acumulación de información y que uno esperaría que sea coherente esa información. Otro ejemplo, me considero informado políticamente, sí o no, me agrada mantener discusiones sobre temas políticos, he intentado convencer amigos o familiares para que voten por un partido, suelo asistir a mitines de partidos políticos y milito en un partido político. Entonces, uno esperaría que si al final esta persona responde que sí, en la última que milita en un partido político, es porque todas las demás también ha dado respuesta que sí, es decir, suele asistir, puede hablar con su familia sobre sus partidos, sobre el partido, le agrada hablar sobre política, etcétera. Y ojo que dice milita, ¿verdad? Que entonces es parte del partido. Básicamente el escalamiento de Goodman entonces me permite visualizar actitudes, pero más de carácter acumulativo. El escalamiento de diferencial semántico, vean como les estaba mencionando, básicamente es como para dar un insumo para personas que por alguna situación todavía de repente no leen, o personas analfabetas, o si por alguna situación yo necesito valorar el uso de esta escala. El elemento diferenciador es que es mayormente con imágenes que me reflejan un estado, que me reflejan una situación. Vean, por ejemplo, que la primera carita se asocia con estar muy contento y la última carita a la derecha que necesita ayuda. Esto hay que explicárselo, esto hay que leérselo a las personas informantes para que también entonces comprendan cuál es el significado de esas caritas. Acá tenemos otro, de repente, un escalamiento de diferencial semántico, pero más amigo orientado hacia valoración, qué tanto es bueno, qué tanto es malo, en una escala esta de 5 cuadritos para que puedan anotar.
una escala de estimación, que en este caso me permite tener un elemento valorativo. Si llega tarde, siempre, casi nunca o nunca. Pero entonces me permite tener una valoración. Siempre llega tarde. Eso es una valoración. Casi nunca llega tarde. Eso es una valoración. O de repente esta otra escala estimativa, por ejemplo, para evaluar a estudiantes, selecciona y analiza información sobre el tema. Sí, lo hace muy bien. No, no lo hace muy bien, lo hace deficiente. Estoy haciendo una estimación en relación a una conducta que estoy entonces ahí midiendo. ¿Ok? Aquí tenemos otra lista de cotejo que también es otra forma de hacerlo con elementos más de sí, no, o en este caso también un proceso. A veces también hay gente que le agrega un no aplica. Aborda nuevas temáticas con el uso de conocimientos previamente abarcados. Si lo hace, no lo hace o todavía está en proceso. Eso es otro ejemplo de una lista de cotejos, como esta. Lo cumple, no lo cumple, simplemente. Y se le asigna una puntuación y de repente observaciones. Desde el enfoque cualitativo, reitero que no necesariamente son las únicas. Hay varias, hay muchísimas desde el enfoque cualitativo. Todo depende de la forma en que yo como investigador, pues de repente adapte el instrumento y ahí me funciona. Y obviamente la fundamentación que le voy a dar. Pero tradicionalmente tenemos los grupos focales, las observaciones, las entrevistas y los análisis de contenido. Recordar entonces que un grupo focal es una metodología que me permite método, perdón, que permite reunir a un pequeño grupo de personas para discutir sobre temas específicos. Y ojo, cuando hablo de temas específicos, es temas concretos. No voy a hablar 20 temas dentro de un mismo grupo focal, sino se trata de repente de reducir la cantidad de temas claves para poder obtener la información que requiero. Se utiliza para explorar actitudes, percepciones y experiencias que son propias y que no se generarían en otro contexto que no sea bajo esta misma dinámica, porque tal vez lo que yo comento, otra persona lo vivió y entonces me da una realimentación sobre eso. La riqueza de esta técnica es que tengo grupos de entre 5 a 10 personas. Normalmente no se recomienda hacer estos grupos con muchas personas ni con muchísimas preguntas, porque al estar en grupo las personas tienden a veces a conversar más, pero precisamente esa es la riqueza, que yo expreso algo que la otra persona vivió y me genera un aporte, la otra también, y más bien a veces dentro de una misma pregunta me da las opciones para que yo pueda estar repreguntar generando información que no estaba contemplada dentro de la guía, porque dentro de la misma dinámica una aporta, otra aporta y ahí me dieron como ideas. Es importante no necesariamente estar solo en una aplicación de un grupo focal, siempre es importante estar acompañado, pero bueno, este es un grupo, entonces, los grupos focales, recomendaciones en general de 5 a 10 personas, con objetivos claros, con poca cantidad de preguntas, para que ustedes puedan aprovechar el espacio. La entrevista, contrario a la técnica de grupo focal, es una técnica de recolección de datos que está previamente estructurada o semiestructurada y que sirve para ofrecer información detallada sobre opiniones, creencias, experiencias personales, permitiendo un análisis profundo. Y es que a veces cuando estamos en grupo con otras personas, las personas pueden hacer que se cohíban. Entonces, de repente, no necesariamente me van a dar toda una información o toda la información que yo requiero. Pero si yo estoy solo o sola, de repente me permite entonces expresarme con mayor libertad, pero también otra diferencia es que cuando yo hago una entrevista puedo de repente abarcar más cantidad de preguntas, porque de repente imagínese que en un grupo focal usted tiene 5 personas, lanza una pregunta y que cada una de esas personas hable 5 minutos, prácticamente por pregunta, o sea, se le va de repente montones de tiempo, más o menos 25 minutos por una sola pregunta, y si tiene 5, 6, 7, imagínense que sería larguísimo, y un problema con el grupo focal es que la gente se cansa, ¿verdad? Entonces, yo participo, pero después tengo que escuchar a otros 4 y así, con todas las demás preguntas. En cambio, con la entrevista, como yo estoy solo, esto que llamamos un face to face, entonces de repente la persona puede hacer que se sienta menos cohibida por decir algo que no necesariamente otra le vaya a escuchar, pero también puede ahondar con mayor cantidad de preguntas. Y la observación es este método que consiste en registrar sistemáticamente comportamientos, eventos, situaciones en el contexto en donde están sucediendo, sin o con intervención a veces del investigador. ¿Por qué? Porque hay observaciones participantes,
y observaciones no participantes. Otra de las técnicas muy utilizada también en el enfoque cualitativo es el análisis de contenido, que me permite entonces examinar y codificar material comunicativo escrito, mayormente como documentos, como discursos o como lo que pasa en medios de comunicación, que son material entonces ya de carácter audiovisual, para interpretar y cualificar este contenido. Hay gente que también cuantifica esto. Yo, por ejemplo, en una de mis tesis de maestría, elaboré un análisis de contenido cuantitativo para verificar posturas teóricas de diferentes autores y cuántos eran, por ejemplo, citados. Y eso me permitió entonces identificar cuál era una postura teórica que mayormente era reconocida por la comunidad a través de las citaciones. La biografía o la historia de vida es un método de la investigación cualitativa que me permite documentar detalladamente la vida de una persona desde su propia perspectiva o desde la perspectiva de una tercera. A través de relatos y entrevistas se exploran experiencias personales, eventos significativos y de repente todo aquello que me permita comprender cómo vivió esa persona dentro de un contexto particular o para una situación en particular. Acá tenemos un ejemplo de guía de grupo focal. Esta es la primera parte de la guía, donde yo siempre de repente tengo que tener claro cuáles son los objetivos para los cuales estoy diseñando ese instrumento en particular, asociados a los objetivos de la investigación. Y el tema del consentimiento, que es fundamental cuando yo voy a hacer una guía de grupo focal, diciéndole a la persona cuáles son estas consideraciones éticas sobre las cuales estoy desarrollando mi proceso investigativo. Posteriormente, eh, la guía de preguntas. Vean que en este caso, 5 preguntas. Este era un grupo focal que está más o menos hecho para 4 personas en su momento. Entonces, me permitía un manejo bastante razonable del tiempo, me generaba aportes significativos, porque dentro de la misma pregunta se trataba de abarcar las diferentes dimensiones que a mí me interesaban de la investigación. Acá tenemos una guía de entrevista. Vean que no solo viene la identificación personal del informante, el consentimiento, vean, sino a la derecha donde yo puedo entrar en detalle en saber cómo es esa persona, cuál es su experiencia personal y profesional, y después entrar en detalle. Creo que estarán como 30 preguntas. Acá yo solamente les coloqué 20. Pero ven que ya yo puedo, contrario a la guía de grupo focal, donde solo tuve 5 preguntas para 4 personas, porque eso me generaba más o menos de entre 1 hora, 1 hora 30. Acá yo puedo especificar todo lo que quiera, pero con una sola, porque tengo el tiempo, porque tengo de repente la posibilidad y puedo lanzar muchísimas más preguntas que tal vez en el grupo vocal no podría. Una guía de observación, en este caso es no participante, donde yo tengo un enunciado y a la par como observador puedo ir anotando las diferentes conductas, situaciones o acciones que yo voy viendo en relación con el criterio que está a la izquierda sobre esa categoría de observación. Eh, y listo, estas son en términos generales algunos ejemplos. Sobre las partes de los instrumentos, compañeras y compañeras, todos los instrumentos tienen 3 partes: la presentación y la finalidad, luego su cuerpo de preguntas y el agradecimiento. Cuando estamos hablando de la introducción y las indicaciones, pues entonces aquí ustedes de repente pueden ver este ejemplo de Hernández Sampieri y de Mendoza Torres. Uno coloca lo que son las instrucciones, el tema ético, el tema del consentimiento también, y posteriormente viene todo lo que es el cuerpo de preguntas como segunda parte del instrumento, que puede ser a través de un escalamiento, que pueden ser las preguntas de su guía de grupo focal. Y después un cierre, una tercera parte, que sería un cierre. Simplemente es darle las gracias. Y normalmente lo que hago yo, por ejemplo, cuando utilizo plataformas para aplicar instrumentos como Line Survey o Microsoft Forms, es simplemente dar un agradecimiento y ahí pongo el título de la investigación que estoy realizando. Para ir terminando, algunos errores en la redacción de las preguntas que me gustaría visualizar con ustedes. Siempre hay que considerar el contexto del informante y sus saberes. Vean, por ejemplo, la docente realiza el planeamiento didáctico con base en la circular DM, etcétera. Esto es para estudiantes de 6.º año de una escuela.
primaria. Entonces, el estudiante no tiene por qué tener información sobre qué es un planeamiento didáctico, porque eso es un tema, es muy particular de la persona docente. Es decir, hay que considerar el contexto del informante. Los estudiantes no tienen información sobre elementos propios de la docencia, por lo tanto, ese tipo de preguntas no proceden. Siempre yo tengo que preguntarle al informante lo que él o ella sabe dentro de sus propias posibilidades y dentro de sus propios contextos. Hay que ser preciso. Usted siempre ha estudiado aquí, pero ¿qué es aquí? La escuela, la comunidad, el grado. ¿Verdad? Hay que ser preciso en lo que yo voy a preguntar y por ende hay que ser claro en lo que voy a preguntar. También hay que evitar los juicios de valor o los elementos calificativos. Piensa usted que los docentes son responsables en su tarea. Le estoy dando ya desde la pregunta un juicio. Son responsables. Es decir, en este caso las preguntas tienen que ser lo más neutrales posibles para no inducir a la persona informante a crear por defecto o por default o en su inconsciente una noción para que responda. Claridad ante todo. Vean esta pregunta que ni la voy a leer, es larguísima, en color rojo. ¿Cuál es el proceso que usted sigue para poder determinar, etcétera, etcétera, etcétera? Larguísima la pregunta. Hay que hacer preguntas cortas, preguntas puntuales que me lleven a que la persona informante no se aburra, pero que logre entender y que me dé entonces una respuesta confiable. Y algunas recomendaciones ya para ir finalizando. Hay que evitar preguntas vagas, considerar siempre la disyuntiva de construir preguntas con frases cortas o largas. Sugerencias siempre, tratemos de ser lo más cortas posibles. La escala, si utilizamos escala, que me dé las alternativas de respuesta que realmente funcionen. No hay que hacer preguntas innecesarias o injustificadas, ¿verdad? Para el tema, por ejemplo, de la parte de introductoria, de cuántos años, el sexo, hagamos solo lo básico. Un instrumento largo no necesariamente siempre es el mejor instrumento. Cada pregunta debe construirse de tal manera que responda al nivel de información que posee el informante. Hay que evitar las respuestas sí o no, es decir, las dicotómicas, si no son estrictamente necesarias. Siempre hay que darle a la persona informante mayores posibilidades de respuesta. Tienen que ser definidas las preguntas en el tiempo y en el espacio, preguntar sobre un asunto específico y evitar las formulaciones de preguntas que dirijan a las respuestas. Las preguntas cerradas siempre se caracterizan por tener información delimitada previamente por la persona investigadora. Entonces, de repente puede ser que este tipo de preguntas funcionen, pero las preguntas abiertas son muy ricas porque me permiten de repente entender otra visión. La visión en este caso ya de la persona informante. No es simplemente marcar o seleccionar una respuesta, sino que él me da su pensamiento. El orden de las preguntas, tercer recomendación. Las preguntas que usted va a colocar siempre al inicio son las más importantes. ¿Por qué? Porque las personas, que eso es algo que viene ligado también con una de las siguientes recomendaciones, las personas cuando empiezan a responder a usted el instrumento están muy emocionadas. Entonces, esas preguntas, hagámoslas, las preguntas que son claves, hagámoslas siempre al inicio para tener y captar la información de la persona y que me dé información de calidad. Un instrumento que es larguísimo, cuando ya la persona va por la mitad, al final va respondiendo por inercia, no necesariamente porque ya está interesado en el instrumento, sino para salir del instrumento. ¿Ok? Confiabilidad y validez, los requisitos del instrumento, eso ya nos da para otro conversatorio, pero es importante que la confiabilidad refiere al grado en que la aplicación de este instrumento en diferentes ocasiones genere resultados iguales o parecidos. Eso me permite saber que un instrumento es confiable. O la validez, que hay diferentes tipos de validez de contenido, de constructo y de experto. La gran mayoría de personas lo que hace es validar los contenidos a través de juicios de experto. Por último, considerar la dimensión del tiempo y la complejidad. No hay que improvisar en los instrumentos. Hay que listar todas las variables y las categorías que yo pretendo medir o valorar. Hay que verificar cómo operacionalicé esas variables o esas categorías. Hay que valorar si ya hay instrumentos y otra persona hizo lo que yo ya hice. Y entonces no tengo que inventar el agua tibia, sino que ya utilizo instrumentos aplicados previamente. Y eso sí, generando los procesos de contextualización. Si ustedes van a elaborar un instrumento como tal, recuerden el nivel de medición de las variables que las habíamos visto en la personalización. El formato siempre tiene que ser lo más claro
y tiene que dar todas las condiciones y características que me permitan a la persona informante saber que realmente está ante un proceso científico. La forma en que se van a preguntar los ítems, los valores que van a poner a las variables y un tema ético que también nos da para un taller eh, largo y específico sobre esto. Es que yo siempre tengo que informar si voy a hacer, por ejemplo, un grupo focal o una entrevista hoy día que ya prácticamente muchos de estos formas de abordaje de la persona participante se hacen a través de plataformas digitales. Yo tengo que decir siempre que estoy grabando, tengo que pedir el permiso para grabar, tengo que explicitar el consentimiento informado a través de documentos. Por ejemplo, si yo quiero tomar fotos para ilustrar mi trabajo, para ilustrar la investigación, porque son estrictamente necesarios, pues entonces utilizar instrumentos específicos hechos para eso. El tema del consentimiento informado, que es fundamental y que no solo porque es obligatorio, porque responde a principios éticos en el tratamiento y la investigación con seres humanos, sino que también está asignado por la mayoría de estados dentro de la confirmación que se hace de legislación o normativas internacionales. Entonces, esto nos da para otro taller sobre ética de la investigación, pero eran nada más recomendaciones generales para el abordaje de los instrumentos. Básicamente, esto sería, estimada persona participante de este conversatorio. Espero que le haya servido y nos seguimos viendo en otro momento.